Desde los inicios de la cultura de los motociclistas hasta los días más oscuros de enfrentamientos sangrientos, los Hells Angels han sido sinónimo de poder, lealtad y, sobre todo, retribución. En este video, desentrañaremos la compleja y violenta historia de este icónico club, explorando desde sus humildes comienzos hasta las implacables batallas que definieron su legado. Te sumergirás en un mundo donde la traición se paga con sangre y donde la lealtad se forja en la carretera. Este es un viaje a través de las rivalidades que han marcado a fuego la historia de los motociclistas fuera de la ley, desde la primera chispa de odio hasta las explosiones que sacudieron naciones enteras. Número 1. El nacimiento de una rivalidad. La historia de la rivalidad entre los Hells Angels y otros clubes de motociclistas, como los Outlaws MC, es una saga épica que comenzó en la turbulenta década de 1960. Este periodo, caracterizado por la contracultura y el auge de los movimientos juveniles, vio el surgimiento de numerosas subculturas, entre ellas la de los motociclistas. En ese contexto, los Hells Angels se destacaron rápidamente como una fuerza dominante, pero su ascenso al poder no fue sin oposición. El origen de la enemistad entre los Hells Angels y los Outlaws MC se remonta a 1964, en Monterey, California. En ese año, 4 miembros de los Hells Angels fueron acusados de agresión sexual, un hecho que no solo manchó la reputación del club, sino que también los llevó a intensificar sus actividades delictivas para cubrir los gastos legales. A medida que los Hells Angels consolidaban su dominio en la costa oeste de los Estados Unidos, los Outlaws MC comenzaron a expandirse en el medio oeste y la costa este. Esta expansión fue vista por los Hells Angels como una amenaza directa a su hegemonía, lo que encendió aún más las tensiones entre ambos grupos. Los rumores de traiciones, ataques sorpresivos y emboscadas comenzaron a circular en los círculos de motociclistas, creando un ambiente de paranoia y desconfianza. Uno de los primeros enfrentamientos directos entre ambos clubes ocurrió en 1969, cuando un miembro de los Hells Angels supuestamente agredió sexualmente a la esposa de un líder de los Outlaws. Este acto, visto como una afrenta imperdonable, llevó al asesinato de 3 miembros de los Outlaws en Florida, un suceso que escaló la violencia a un nivel nunca antes visto. La guerra entre los Hells Angels y los Outlaws había comenzado oficialmente. A lo largo de la década de 1970, los enfrentamientos entre ambos clubes se intensificaron. En 1974, 3 miembros de los Hells Angels viajaron a Florida para encontrarse con los Outlaws en lo que se suponía sería una reunión para resolver sus diferencias. Los 3 miembros de los Hells Angels fueron secuestrados, llevados a un foso de rocas y ejecutados a sangre fría. Este acto de brutalidad fue la chispa que encendió un ciclo de venganza que continuaría durante décadas. Harry Tuco Bowman, una figura carismática y despiadada, asumió el liderazgo de los Outlaws en 1984. Bajo su mando, los Outlaws adoptaron una estrategia de guerra total contra los Hells Angels. Bowman, conocido por su inteligencia y astucia, utilizó el crimen organizado como una herramienta para financiar las operaciones de su club, lo que le permitió adquirir armas y recursos para enfrentarse a los Hells Angels en condiciones más igualitarias. La década de 1990 fue testigo de algunos de los enfrentamientos más violentos entre los Hells Angels y los Outlaws. En octubre de 1994, un atentado con coche bomba dirigido contra el presidente del capítulo de los Hells Angels en Florida casi le cuesta la vida. Este ataque fue seguido por una serie de represalias que culminaron en una explosión masiva en la casa club de los Hells Angels en Chicago, un evento que sacudió la ciudad y dejó a las autoridades perplejas. El conflicto entre los Hells Angels y los Outlaws no se limitó a los Estados Unidos. A medida que ambos clubes expandían su influencia a nivel internacional, la violencia se extendió a Canadá y Europa. En 1996, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, utilizando la ley RICO, incluyó a los Outlaws entre los 15 cárteles criminales más peligrosos del país. Este escrutinio gubernamental forzó una tenue tregua entre los Hells Angels y los Outlaws.
La rivalidad, alimentada por décadas de odio y venganza, estaba destinada a continuar, y ningún bando estaba dispuesto a ceder terreno. Número 2. La expansión y caída de los Hells Angels. La historia de los Hells Angels es inseparable de la de sus rivales, pero para entender completamente la magnitud de su influencia es necesario retroceder hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fundado en 1948 en Fontana, California, por veteranos de guerra que buscaban un sentido de pertenencia y camaradería, los Hells Angels rápidamente se destacaron por su estilo rebelde y su desprecio por la autoridad. Los primeros miembros del club adoptaron una estética provocadora, con chalecos de cuero negro adornados con esvásticas y otros símbolos controvertidos. Su reputación como inadaptados y buscadores de emociones fuertes los llevó a ganarse tanto admiradores como detractores. En los años 50 y 60, mientras otros clubes de motociclistas seguían siendo relativamente pequeños y locales, los Hells Angels comenzaron a expandirse agresivamente, estableciendo capítulos en varias ciudades de la costa oeste. En 1965, los Hells Angels destruyeron una manifestación por la paz en Oakland, un acto que consolidó su imagen como una organización violenta y anárquica. Sin embargo, fue en el concierto gratuito de Altamont en 1969 donde los Hells Angels sellaron su reputación en el ámbito público. Contratados para proporcionar seguridad a los Rolling Stones, el evento se convirtió en un caos cuando un miembro del público, Meredith Hunter, fue apuñalado y asesinado por un Hells Angel en lo que fue considerado defensa propia. Este incidente, transmitido a nivel nacional, fue un golpe devastador para la imagen del club, pero también solidificó su estatus como el grupo de motociclistas más temido de Estados Unidos. A pesar de los numerosos arrestos y la presión constante de las autoridades, los Hells Angels prosperaron, expandiendo su red a nivel nacional e internacional. Sin embargo, su creciente poder también atrajo la atención de rivales que no estaban dispuestos a permitir que un solo club dominara el mundo de los motociclistas. Uno de esos rivales fue el Mongols Motorcycle Club, fundado en 1969 en Montebello, California, por un grupo de motociclistas hispanos que habían sido rechazados por los Hells Angels debido a su origen racial. La batalla de River Run es uno de los enfrentamientos más violentos en la historia de los clubes de motociclistas. Lo que comenzó como un altercado menor en un casino rápidamente se convirtió en una guerra campal entre los Hells Angels y los Mongols, con ambos bandos usando cuchillos, martillos y pistolas para atacar a sus oponentes. 3 personas murieron y muchas más resultaron heridas en lo que fue el primer tiroteo mortal en un casino de Nevada. Este evento no solo intensificó la rivalidad entre los Hells Angels y los Mongols, sino que también atrajo la atención de las autoridades federales, que comenzaron a tomar medidas más drásticas contra los clubes de motociclistas fuera de la ley. A pesar de la creciente presión de las fuerzas del orden, los Hells Angels continuaron expandiendo su imperio, estableciendo capítulos en Canadá, Europa y Australia. Sin embargo, esta expansión global también trajo nuevos desafíos. En Canadá, por ejemplo, los Hells Angels se enfrentaron a una feroz resistencia por parte de la banda rival Rock Machine MC, lo que llevó a una guerra de motociclistas que duró casi una década y dejó más de 160 muertos. Los Hells Angels han demostrado ser notablemente resistentes. Su estructura descentralizada y su cultura de lealtad feroz han permitido al club sobrevivir a numerosos intentos de disolución. Hoy en día, los Hells Angels siguen siendo una presencia formidable en el mundo de los motociclistas, aunque su poder ha sido desafiado por la creciente competencia y la presión constante de las autoridades. Número 3. La venganza de los Mongols. La historia del Mongols Motorcycle Club es una de resistencia y desafío frente a la opresión racial y la exclusión. Fundado en 1969 por un grupo de motociclistas hispanos en Montebello, California, los Mongols surgieron como una respuesta directa a la exclusión racial impuesta por los Hells Angels, quienes rechazaban a cualquiera que no fuera blanco. Este acto de discriminación se convirtió en el catalizador que impulsó a los Mongols a formar su propio club,
con el objetivo de desafiar la supremacía de los Hells Angels en la escena de los motociclistas. Desde sus inicios, los Mongols adoptaron una postura desafiante y agresiva. Su lema, respetar a pocos, no temer a nadie, reflejaba su actitud hacia sus rivales y hacia la sociedad en general. A diferencia de otros clubes de motociclistas que preferían operar en las sombras, los Mongols no tenían miedo de enfrentarse directamente a los Hells Angels. Esta actitud los llevó a ganar rápidamente seguidores y a expandirse por toda California. La expansión de los Mongols no pasó desapercibida para los Hells Angels, quienes vieron en ellos una amenaza creciente a su hegemonía. Los primeros enfrentamientos entre ambos clubes fueron esporádicos, pero a medida que los Mongols se fortalecían, la violencia comenzó a escalar. Uno de los primeros choques significativos ocurrió en 1977, cuando un grupo de Mongols fue emboscado por los Hells Angels en un bar en San Bernardino. Lo que comenzó como una pelea a puñetazos rápidamente se convirtió en un tiroteo, con varios heridos en ambos bandos. Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando la rivalidad entre los Mongols y los Hells Angels alcanzó un nuevo nivel de violencia. Bajo el liderazgo de Sonny Barger, los Hells Angels lanzaron una serie de ataques coordinados contra los Mongols en un intento de erradicarlos por completo. Estos ataques incluyeron emboscadas en carretera, incendios provocados en casas club y asesinatos selectivos de miembros clave de los Mongols. A pesar de estas tácticas, los Mongols resistieron, demostrando ser un adversario más tenaz de lo que los Hells Angels habían anticipado. El punto culminante de esta rivalidad llegó en 1998 durante la carrera anual de River Run en Laughlin, Nevada. Este evento, que reunía a miles de motociclistas de todo el país, se convirtió en el escenario de una de las batallas más sangrientas en la historia de los clubes de motociclistas. Lo que comenzó como un altercado verbal en el casino Harrah's Laughlin se transformó en un violento enfrentamiento que dejó 3 muertos y decenas de heridos. La lucha por el control de territorios, la defensa del honor y la búsqueda de venganza continúan siendo los motores que impulsan esta guerra interminable. Número 4. La Guerra de Quebec. La Guerra de Motociclistas de Quebec es uno de los conflictos más sangrientos y prolongados en la historia de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Este enfrentamiento, que tuvo lugar entre 1994 y 2002, enfrentó a los Hells Angels contra el club rival Rock Machine MC en una lucha por el control del lucrativo negocio de las drogas en la provincia de Quebec, Canadá. El conflicto comenzó en 1994, cuando los Hells Angels, liderados por Maurice Mont Boucher, decidieron expandir su dominio sobre el tráfico de drogas en Quebec. Boucher, un exconvicto y líder carismático, vio en la violencia una herramienta para consolidar su poder. Su objetivo era claro: eliminar a la competencia, en este caso el Rock Machine MC, que se resistía a someterse al control de los Hells Angels. El primer golpe en esta guerra lo dio el Rock Machine MC, que detonó un coche bomba frente a una sede de los Hells Angels en Copenhague, Dinamarca, en 1994. Aunque la explosión mató a un miembro de los Hells Angels y hirió a varios más, fue vista por los Hells Angels como un desafío directo que no podían dejar sin respuesta. Lo que siguió fue una serie de ataques de represalia que llevaron a un ciclo de violencia sin precedentes. Los Hells Angels, bajo la dirección de Boucher, no solo atacaron a los miembros del Rock Machine MC, sino que también comenzaron a atacar a cualquier persona que estuviera asociada con ellos. Estos ataques, que a menudo se llevaban a cabo en lugares públicos, como restaurantes y bares, dejaron una estela de muerte y destrucción en toda la provincia. Uno de los incidentes más notorios de la Guerra de Quebec ocurrió en 1995, cuando un coche bomba destinado a un miembro de los Hells Angels explotó cerca de una escuela, matando a un niño de 11 años llamado Daniel Desroches. Este trágico suceso marcó un punto de inflexión en el conflicto, atrayendo la atención nacional e internacional sobre la brutalidad de la guerra entre los clubes de motociclistas. La muerte de Desroches provocó una indignación generalizada y llevó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para poner fin a la violencia.
En respuesta a la creciente presión, el gobierno canadiense formó un grupo de trabajo conjunto para combatir la guerra de motociclistas en Quebec. Este grupo, compuesto por miembros de la Policía Provincial de Quebec y la Real Policía Montada de Canadá, utilizó una combinación de vigilancia, infiltración y arrestos para desmantelar las operaciones de los Hells Angels y el Rock Machine MC. A pesar de estos esfuerzos, la guerra continuó, con ambos bandos negándose a ceder. El punto culminante de la Guerra de Quebec llegó en 2002, cuando Maurice Boucher fue arrestado y acusado de múltiples cargos, incluidos 2 asesinatos en primer grado. Boucher, que había sido el principal arquitecto de la campaña de violencia de los Hells Angels, fue finalmente condenado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su arresto y condena marcaron el fin efectivo de la guerra de motociclistas en Quebec, aunque las secuelas del conflicto continuaron sintiéndose durante años. Hoy en día, la Guerra de Quebec es recordada como uno de los capítulos más oscuros en la historia de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Es un recordatorio de las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando la violencia se convierte en el lenguaje principal de resolución de conflictos. A pesar de la paz tensa que se ha mantenido en la región desde el final del conflicto, las cicatrices de la Guerra de Quebec todavía son visibles, tanto en las comunidades afectadas como en las filas de los clubes de motociclistas que participaron en ella. Número 5. La resistencia de los bandidos. El Bandidos Motorcycle Club, fundado en 1966 por Donald Eugene Chambers, un veterano de la Guerra de Vietnam, es otro de los protagonistas en la historia de las rivalidades entre clubes de motociclistas fuera de la ley. Los bandidos, conocidos por su lema «Somos la gente sobre la que nos advirtieron nuestros padres», se convirtieron rápidamente en una de las fuerzas más temidas en el mundo de los motociclistas, especialmente en el sur de los Estados Unidos. La historia de los bandidos es una de resistencia frente a la adversidad. Fundados en San León, Texas, los bandidos se formaron como una respuesta a la falta de respeto y la marginación que muchos veteranos de guerra enfrentaban al regresar a casa. Chambers, que había sido profundamente afectado por su experiencia en Vietnam, buscaba crear una hermandad de individuos que compartieran su visión de vivir al margen de la sociedad y seguir sus propias reglas. Desde sus inicios, los bandidos adoptaron una actitud combativa, desafiando a cualquiera que intentara interponerse en su camino. Este enfoque los llevó a entrar en conflicto con los Hells Angels, que en ese momento ya eran una fuerza dominante en la costa oeste. La rivalidad entre los bandidos y los Hells Angels comenzó en 1972, en El Paso, Texas, donde ambos clubes se enfrentaron en una violenta pelea que dejó a varios miembros heridos. En 1974, la rivalidad dio un giro mortal cuando un miembro de los bandidos fue asesinado por un Hells Angel en una pelea en un bar en Houston, Texas. Este asesinato desencadenó una serie de ataques vengativos entre ambos clubes que resultaron en numerosas muertes y heridos. La violencia alcanzó su punto máximo en 1977, cuando estalló un tiroteo masivo entre los bandidos y los Hells Angels en San Antonio, Texas. Este brutal enfrentamiento dejó a varios miembros de ambos bandos muertos o heridos, a pesar de la creciente presión de las autoridades y de los enfrentamientos constantes con los Hells Angels. Los bandidos continuaron expandiéndose. Durante las décadas de 1980 y 1990, el club estableció capítulos en todo el sur de los Estados Unidos y en varios países de América Latina y Europa. Esta expansión global convirtió a los bandidos en uno de los clubes de motociclistas más grandes y poderosos del mundo, pero también los convirtió en un objetivo prioritario para las fuerzas del orden. Uno de los enfrentamientos más notorios entre los bandidos y los Hells Angels ocurrió en 1985, en Milpera, un suburbio de Sydney, Australia. En un mercado de intercambio de motocicletas, miembros de ambos clubes se enfrentaron en un tiroteo en toda regla que resultó en la muerte de 7 personas, incluida una niña de 14 años que quedó atrapada en el fuego cruzado. Este incidente, conocido como la masacre de Milpera, atrajo la atención internacional y llevó a las autoridades australianas a intensificar su persecución de los clubes de motociclistas fuera de la ley.
A pesar de la indignación pública y del mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden, la violencia entre los bandidos y los Hells Angels continuó sin control durante los años 80 y 90. En 1994, un coche bomba explotó frente a una sede de los Hells Angels en Copenhague, Dinamarca, matando a un miembro del club y hiriendo a varios más. Este ataque fue atribuido a los bandidos, y en represalia, los Hells Angels lanzaron una serie de ataques que se saldaron con múltiples muertos y heridos en ambos bandos. El conflicto entre los bandidos y los Hells Angels se extendió a Europa y alcanzó su punto máximo durante la Gran Guerra Nórdica de motociclistas que tuvo lugar en los años 90. Este brutal enfrentamiento dejó un rastro de muerte y destrucción en varios países nórdicos, y fue un recordatorio de la capacidad de los clubes de motociclistas fuera de la ley para causar caos y violencia en cualquier lugar donde se establezcan. A medida que el nuevo milenio se acercaba, los bandidos enfrentaron una creciente presión por parte de las autoridades. En 2015, el conflicto entre los bandidos y los Hells Angels volvió a ser noticia con el tiroteo de Twin Peaks en Waco, Texas. Este evento, que comenzó como una reunión entre varios clubes de motociclistas, incluidos los bandidos, se convirtió en un violento tiroteo que dejó 9 personas muertas y otras 18 heridas. Más de 170 personas fueron arrestadas como consecuencia de la masacre, lo que la convirtió en una de las detenciones masivas más grandes en la historia de Estados Unidos. Número 6. La sombra de los vagos. El Vagos Motorcycle Club, fundado en 1965 en San Bernardino, California, es otro de los grandes actores en la escena de los motociclistas fuera de la ley. Desde sus inicios, los vagos se destacaron por su feroz independencia y su deseo de rivalizar con los Hells Angels en términos de miedo y respeto. Liderados por Rudy Esparza, los vagos adoptaron el verde como su color principal, un símbolo de su herencia mexicana y de su intención de recorrer libremente las carreteras sin miedo a represalias. Los primeros años de los vagos fueron marcados por un rápido crecimiento en número y reputación. El club se expandió rápidamente por el sur de California, ganándose una reputación de ser un grupo peligroso e impredecible. Esta expansión, sin embargo, también atrajo la atención de las autoridades y de los Hells Angels, que veían en los vagos una amenaza creciente a su dominio. Uno de los primeros incidentes que puso a los vagos en el centro de la atención nacional ocurrió en 1974, cuando 5 miembros del club fueron acusados de asesinar a un estudiante universitario en Nuevo México. Aunque finalmente fueron absueltos, este caso marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos entre los vagos y las autoridades, así como con otros clubes de motociclistas. A lo largo de la década de 1970, los vagos continuaron expandiéndose, estableciendo capítulos en todo el oeste de Estados Unidos. Sin embargo, su rápido crecimiento también los llevó a entrar en conflicto con los Hells Angels, que consideraban a California su territorio exclusivo. Las tensiones entre ambos clubes alcanzaron su punto máximo en 1977, cuando un grupo de Hells Angels se enfrentó a los vagos en un bar en Fontana, California. Lo que comenzó como una discusión verbal rápidamente se convirtió en una pelea en toda regla, con ambos bandos intercambiando golpes y disparos. A medida que los años 80 y 90 avanzaban, los vagos continuaron consolidando su poder, aunque a un costo considerable. Numerosos miembros del club fueron arrestados por una variedad de delitos, incluidos tráfico de drogas, extorsión y asesinato. A pesar de estos desafíos, los vagos lograron mantener su cohesión y seguir siendo una fuerza temida en el mundo de los motociclistas fuera de la ley. El nuevo milenio trajo consigo nuevos desafíos para los vagos. En 2011, el club fue involucrado en un tiroteo en un casino en San Francisco que resultó en la muerte del líder de los Hells Angels de San José, Jeffrey Pettigrew. Este asesinato intensificó la rivalidad entre los vagos y los Hells Angels, llevando a una serie de enfrentamientos violentos en todo el oeste de Estados Unidos. Número 7. El resurgimiento de la Orden de Hierro. El club de motociclistas Iron Order MC es un caso atípico en la historia de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Fundado en 2004 en Jeffersonville, Indiana,
por un grupo de agentes de la ley, personal militar y funcionarios del gobierno, el Iron Order MC se enorgullece de ser un grupo de ciudadanos respetuosos de la ley que simplemente disfrutan de la camaradería y la libertad de la carretera. Sin embargo, su rápido crecimiento y la adopción de las tradiciones de los clubes de motociclistas fuera de la ley sin buscar el permiso de clubes establecidos como los Hells Angels rápidamente los pusieron en una trayectoria de colisión con el mundo del 1%. El primer gran enfrentamiento entre el Iron Order MC y los Hells Angels ocurrió en 2011, en una exposición de motocicletas en Denver, Colorado. Durante el evento, miembros de ambos clubes se cruzaron y una acalorada discusión rápidamente se convirtió en una pelea que se extendió al estacionamiento, donde se produjeron disparos. Un miembro de los Hells Angels murió y varios más resultaron heridos. Los miembros de la Orden de Hierro implicados en el tiroteo alegaron defensa propia y no fueron acusados, lo que dio lugar a acusaciones de trato preferencial debido a sus conexiones con las fuerzas del orden. A medida que la Orden de Hierro MC continuaba expandiéndose, estableciendo capítulos en todo Estados Unidos e incluso a nivel internacional, su presencia en territorios tradicionalmente dominados por los Hells Angels fue vista como un desafío directo. Los Hells Angels, conocidos por su feroz protección de su territorio, respondieron con una agresividad cada vez mayor, llevando a una serie de enfrentamientos violentos entre ambos clubes. Uno de los incidentes más significativos ocurrió en 2015, en el complejo National Western en Denver, Colorado. Durante el evento, miembros de la Orden de Hierro MC se enfrentaron a miembros del club de motociclistas Mongols, otro club notorio con una larga historia de rivalidad con los Hells Angels. El enfrentamiento se convirtió en un tiroteo que resultó en la muerte de un miembro de los Mongols y varios heridos. A pesar de las acusaciones de que la Orden de Hierro MC estaba actuando como un grupo encubierto de las fuerzas del orden, los miembros implicados no fueron acusados, lo que provocó una nueva ola de críticas y tensiones. La rápida expansión de la Orden de Hierro MC siguió siendo una espina en el costado de los Hells Angels. En 2019, un miembro de la Orden de Hierro fue emboscado y asesinado por varios miembros de los Hells Angels en California. Este ataque fue visto como una represalia por la continua rebeldía y expansión de la Orden de Hierro. A pesar de sus afirmaciones de ser ciudadanos respetuosos de la ley, la Orden de Hierro respondió con sus propios actos de violencia, lo que llevó a una serie de ataques de represalia que intensificaron aún más el conflicto. El estado actual del conflicto entre la Orden de Hierro MC y los Hells Angels MC es de tensión y violencia constantes. Los Hells Angels, con su largo historial de actividades criminales y represalias violentas, siguen viendo a la Orden de Hierro como una amenaza a su dominio. La Orden de Hierro, con su rápido crecimiento y conexiones con las fuerzas del orden, se niega a dar marcha atrás, lo que conduce a un ciclo interminable de venganza. Número 9. La ascensión de los Pagans. El Pagans Motorcycle Club, fundado en 1959 en el condado de Prince George, Maryland, es uno de los clubes de motociclistas fuera de la ley más antiguos y respetados en Estados Unidos. A lo largo de su historia, los Pagans han sido conocidos por su brutalidad y su disposición a defender su territorio a cualquier costo. Su rivalidad con los Hells Angels es una de las más antiguas en la historia de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Los Pagans comenzaron como una pequeña hermandad de solo 13 miembros, liderada por Lou Dobkin, un exveterano de la Marina que imaginó un grupo muy unido de entusiastas de las motocicletas. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1960, el club comenzó a evolucionar, adoptando una organización más estructurada con una jerarquía y un conjunto de reglas que se esperaba que los miembros cumplieran. A medida que las actividades delictivas de los Pagans crecieron, también lo hizo su reputación de ser uno de los clubes más violentos y peligrosos en el noreste de Estados Unidos. A lo largo de las décadas de 1970 y 80, los Pagans se convirtieron en una fuerza dominante en el comercio de metanfetamina en el noreste. Sin embargo, su éxito también atrajo la atención de las autoridades,
que lanzaron una serie de investigaciones para desmantelar sus operaciones. El primer gran enfrentamiento entre los Pagans y los Hells Angels ocurrió en 1974, durante la llamada Guerra de Baltimore. Este conflicto vio a los Pagans enfrentarse a los Hells Angels y a otros clubes rivales en una serie de encuentros violentos que dejaron varios muertos y muchos más heridos. A principios de los años 2000, los Pagans enfrentaron una serie de desafíos importantes. Las fuerzas del orden de Virginia Occidental, Pensilvania, Delaware y Nueva York lanzaron esfuerzos coordinados para desmantelar las operaciones de tráfico de drogas de los Pagans. Estas investigaciones dieron como resultado el arresto y la condena de más de 70 Pagans, entre ellos el presidente nacional y varios vicepresidentes. A pesar de estos reveses, los Pagans demostraron ser resilientes. Se concentraron en reconstruir sus filas y restablecer su dominio en el noreste. El club flexibilizó sus criterios raciales y comenzó a reclutar a un gran número de pandilleros hispanos. Hoy en día, los Pagans siguen siendo uno de los clubes de motociclistas fuera de la ley más poderosos en Estados Unidos. Aunque su rivalidad con los Hells Angels ha disminuido en intensidad, el conflicto entre ambos clubes sigue siendo una de las rivalidades más duraderas en la historia de los motociclistas fuera de la ley. Los clubes de motociclistas fuera de la ley han dejado una marca indeleble en la historia de las subculturas modernas. A través de décadas de violencia, rivalidad y lealtad, han demostrado ser fuerzas implacables en el mundo de los motociclistas. Aunque el futuro de estos clubes es incierto, su legado está asegurado en la leyenda y la infamia que han cultivado a lo largo de los años.